Vamos a ver alguna propiedad de la circunferencia focal en una cónica, como por ejemplo la elipse. Marcamos por ejemplo en el punto 3 y el punto menos 3, y luego marcamos el punto menos 4 y 4. Entonces venimos a elipse y definida por los focos, un foco, otro foco y por último un punto. Ya tenemos la elipse, marcamos incluso aquí la intersección de este eje con la elipse, y ahora vamos a coger una circunferencia que tenga por centro el vértice y por el radio distancia hasta el foco, y lo mismo de este lado. Entonces, si hago centro en, por ejemplo, en este foco, con la distancia hasta, vamos a poner aquí la intersección de esta recta con esta circunferencia, y lo mismo de esta recta con esta circunferencia. Bueno, decía que si ahora cogíamos aquí una circunferencia que tenga centro en el foco y distancia hasta aquí, tenemos la circunferencia focal. O sea que en realidad el radio es el eje mayor de la elipse. Podríamos hacer lo mismo exactamente del otro lado, ¿no? Pero bueno, en principio vamos a restringir el ejercicio solo a una circunferencia focal. La otra sería la simétrica de esta, o sea que podríamos venir aquí a simetría de esta circunferencia respecto a este eje. Y esta es la otra circunferencia focal, con lo cual las propiedades pues serían también las mismas de forma simétrica, o sea, invertidas respecto a este eje, pero son exactamente las mismas propiedades. Bueno, por último, cogemos un punto de la elipse aleatorio, y ahora lo que voy a hacer es, desde ese punto, por ese punto hago una tangente. Tengo entonces la tangente a la elipse por ese punto, una tangente a la elipse. Bueno, y ahora hacemos las líneas que pasan por los focos y por el punto de tangencia. Aquí tenemos una y aquí tenemos otra. Bueno, como vemos, el punto de intersección de esta línea con la circunferencia focal, vamos a buscar aquí la intersección. Este es el punto simétrico. Hola. Este es el punto simétrico de este respecto a esta tangente. Podemos hacer un segmento de unión y podemos verificar casos particulares donde efectivamente siempre este punto va a ser el simétrico de este respecto a la tangente. Bueno, pues esa es una de las propiedades de la circunferencia focal. También tenemos que en la tangente podemos hacer una perpendicular en este punto y obtenemos entonces la normal a la elipse, y verificamos también que este ángulo es igual que este. Vamos a verlo. Entonces tenemos el ángulo este que forma esta línea y esta. Tenemos ahí 47 y 41. Si ahora cogemos este 47, 41, también tendrá el mismo ángulo, ¿no? De igual forma podemos hacer lo propio con esto. Pinchamos en el punto y vemos ahí la variación de los ángulos, ¿no? Como van variando. Entonces vamos a coger por ejemplo este ángulo y también podemos confirmar que este ángulo es igual que este. Bueno, vamos a buscar otra propiedad muy importante para resolver ejercicios de cónicas, y es la siguiente. Si yo por ejemplo hago otra tangente, cojo un punto por ejemplo de este lado y hago la recta tangente a la cónica desde este punto. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo que hice antes, ¿no? O sea, por un lado tengo aquí el simétrico de este punto, y ahora lo que voy a hacer es, voy a
construir lo mismo de este lado y obtener el simétrico. Entonces hago una línea que venga desde el foco hasta aquí y hago otra línea que venga desde aquí hasta aquí. Vale. Bueno, tenemos entonces estas dos líneas, tenemos la tangente. Y ahora por último decíamos también que íbamos a hacer la tangente de este punto, tal y como lo obtuvimos aquí, pues también hacemos, la tangente, la simétrica de este punto respecto a esta recta, con lo cual tenemos simetría de este punto respecto a esta recta. Y como vemos, pues también, y siguiendo el mismo modelo, procedimiento que hicimos antes, pues como ya sabemos, para cualquier tangente siempre se va a cumplir que este punto, el simétrico, se desplaza en la circunferencia focal y podríamos hacer la línea que une ambos puntos, ¿no? Bueno, pues una propiedad que comentaba, tenemos los dos puntos simétricos, ¿no? Y podemos ver distintas posiciones de ambos y vamos a ver una nueva propiedad que facilita la construcción de ejercicios. Hagamos, por ejemplo, una línea que une ambos puntos, los simétricos, unidos mediante un segmento. Y vamos a marcar bien esa línea con otro color y vamos a darle mayor grosor para que se vea más clara, ¿no? O sea, esa es la línea que une en realidad los puntos simétricos del foco respecto a las dos tangentes. Vamos por último también a marcar las tangentes en otro color. Entonces tengo aquí esta tangente, la voy a poner por ejemplo en color violeta y esta otra tangente también en color violeta. Bueno, tenemos que, como decíamos, los dos simétricos los unimos con una línea y por último hacemos la mediatriz de ese segmento. Entonces tenemos la mediatriz. Bueno, pues vemos que esta mediatriz que marcaremos en otro color también pasa siempre por el otro foco, ¿vale? O sea que es una forma de detectar este foco, ¿vale? Con lo cual, si por ejemplo tenemos un vértice y el foco, la línea esta va a definir en la intersección con esta otra la posición del foco. Y podemos observar que para la variación de cualquier punto, siempre esa va a ser una propiedad para esta mediatriz que incide siempre por el foco, y es una peculiaridad de la recta que une los puntos simétricos, que efectivamente su mediatriz define pues una línea que pasa siempre por el foco. Bueno, pues esta es una de las claves también de la circunferencia focal para resolver ejercicios. Vamos a ver una última. Si marcamos el punto medio entre los dos focos, pues tenemos el centro de la elipse y desde este punto hacemos la circunferencia principal, ¿no? Que es aquella que tiene por radio exactamente la distancia, o sea, la distancia de un vértice al centro, ¿no? Bueno, pues si nos fijamos, si movemos la tangente, veremos que siempre este es el punto que pasa por la circunferencia principal, ¿no? Vale. O sea que el punto de intersección de la línea que une el foco y su simétrico es un punto de la circunferencia principal. Es otra de las grandes propiedades de la circunferencia focal y principal para resolver ejercicios. Siempre es el punto medio, ¿vale? Y lo mismo podríamos ver aquí en este otro caso particular.